Buenos días, hoy vamos a presentar el tema de transmisión de calor, conducción, radiación, convección, energía radiante neta ganada o perdida. Transferencia de calor. Se denomina transferencia de calor, transferencia térmica o transferencia de calor al fenómeno físico que consiste en el traspaso de energía calórica de un medio a otro. Esto ocurre cuando dos sistemas se encuentran a distintas temperaturas, se ponen en contacto, permitiendo el flujo de la energía del punto de mayor temperatura al de menor, hasta alcanzar un equilibrio térmico en el que se igualan las temperaturas. El proceso de la transferencia de calor es indetenible, no se puede frenar, aunque se puede desacelerar, empleando barreras y aislantes. Pero siempre que exista una diferencia de calor en el universo, el calor tenderá a transferirse a través de los medios disponibles. Dependiendo de ellos, dicha transferencia podrá darse por tres modos: conducción, convección y radiación. Conducción. Se llama conducción a la transferencia de calor mediante el contacto directo de las partículas de un material con las de otro, sin transferir materia entre los cuerpos. Ocurre en todos los estados de agregación, sólido, líquido o gaseoso, aunque en estos dos últimos suele preferirse la convección. La cantidad de calor que se transfiere mediante la conducción está determinada por la ley de Fourier, según la cual la velocidad de transferencia del calor a través de un cuerpo es proporcional al gradiente de temperatura que existe en él. Un ejemplo sencillo se ve en una cocina eléctrica. La hornalla se calienta por efecto de las resistencias eléctricas y ese calor es transferido por conducción a la sartén que depositamos sobre ella y, a su vez, la sartén hará lo mismo con los alimentos que cocinamos. También ocurre cuando, por accidente, tocamos la sartén caliente con la mano. El calor se transferirá a nuestra piel por contacto, causándonos una quemadura. Convección. La convección es semejante a la conducción, excepto que ocurre en los casos en el que un fluido recibe calor y se mueve para transmitirlo dentro de un espacio donde está contenido. La convección es el transporte de calor por medio del movimiento de un fluido, sea gaseoso o líquido. Dicha transferencia se da en los términos planteados por la ley del enfriamiento de Newton, que establece que un cuerpo pierde su calor a un ritmo proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y sus alrededores. Un claro ejemplo de ello ocurre cuando calentamos agua en un recipiente. El calor transferido por conducción del recipiente al líquido calentará las proporciones que estén en contacto directo con él, que ascenderán y forzarán a otras porciones frías del líquido a ocupar su lugar, calentándose así uniformemente el agua. Radiación. Un tipo de transferencia de calor es también el único que puede darse en ausencia de contacto y, por ende, también de un medio físico, o sea, el vacío. Esto se debe a que su origen está en el movimiento térmico de las partículas cargadas de la materia, que desencadena la emisión de partículas electromagnéticas, es decir, la radiación térmica, siendo su intensidad dependiente de su temperatura y la longitud de onda de la radiación considerada. A diario observamos el mejor ejemplo de radiación térmica, el Sol. A pesar de hallarse a 149.6 millones de kilómetros de nuestro planeta, la temperatura del Sol es tan alta que irradia hacia el espacio enormes cantidades de luz y de calor. Unidades de medida de la transferencia de calor. Según el Sistema Internacional de Medidas, la conductividad de un cuerpo se expresa en julios, al igual que para el trabajo y la energía. Sin embargo, existen otras unidades de uso común para medir la transferencia de calor. Kilocalorías. Una caloría se define como la cantidad de calor necesaria para elevar en 1 grado Celsius la temperatura de 1 gramo de agua. BTU, del inglés o unidad térmica británica. Se define como la cantidad de calor necesaria para elevar en 1 grado Fahrenheit la temperatura de 1 libra de agua, lo que equivale a 252 calorías. Energía radiante neta ganada o perdida. Todo cuerpo emite energía radiante a una rapidez dada por la siguiente ecuación. Al mismo tiempo, el cuerpo absorbe energía radiante de sus alrededores. Si este fenómeno no ocurriese, un cuerpo en algún momento irradiaría toda su energía y su temperatura sería 0 K, es decir, menos 273 grados Celsius. La energía neta ganada o perdida por segundo por un cuerpo como resultado de la radiación es igual a la emisión de energía menos la absorción, es decir, donde A es igual a área superficial en metros cuadrados.
T es igual a temperatura absoluta del cuerpo. T0 es igual a temperatura absoluta de los alrededores. P neto es igual a energía neta ganada o perdida por segundo por radiación cuando un cuerpo está en equilibrio con sus alrededores. Absorbe y emite energía radiante con la misma rapidez y, por consiguiente, su temperatura permanece constante. Nuestra presentación acaba de llegar a su fin. Esperemos que les haya gustado y haya sido clara. Agradecemos por haberla visto. Gracias y que tengan un buen día.